El libro de los 5 anillos, de Musashi Miyamoto. Sobre el libro de los 5 anillos y Musashi Miyamoto. De acuerdo con sus propios escritos, Musashi comenzó a comprender el camino de la estrategia cuando alcanzó los 50 años de edad. Junto con su hijo adoptivo Yori, un huérfano que había encontrado en sus viajes, se asentó en Ogure en el año 1634. No volvió a salir nunca de la isla de Kusho. Tras 6 años en Ogure, Musashi fue invitado a pasar un tiempo como huésped de Hesekoi Churi, señor del castillo de Kumamoto. Pasó algunos años con Norchuri, tiempo durante el cual se dedicó a enseñar y a pintar. En 1643 se retiró para llevar una vida de ermitaña en la cueva de Reigendo, lugar donde escribió el libro de los 5 anillos, el cual dedicó a su pupilo Teroma Gonojo. Terminó de escribir el libro una semana antes de su muerte, el 19 de mayo de 1645. Musashi es conocido en Japón como Kinsei, que significa algo así como sacerdote de la espada. El libro de los 5 anillos encabeza cualquier bibliografía sobre Kendo, y resulta único entre todos los libros sobre artes marciales, en el sentido de que trata la estrategia de guerra a gran escala exactamente de la misma forma que el combate individual. El libro no es una tesis sobre estrategia, sino, usando las palabras del propio Musashi, una guía para aquellos que desean aprender acerca de la estrategia. Como tal guía, sus contenidos siempre están más allá de lo que los estudiantes son capaces de percibir. Cuanto más se lee el libro, más se encuentra en sus páginas. Se trata, de alguna manera, de la última voluntad de Musashi, la llave para abrir el sendero que él había recorrido. Al igual que otros Ranin de la época, Musashi podría haber fundado una escuela cuando rondaba la treintena, siendo ya famoso y respetado, y haberse dedicado a disfrutar del éxito. Sin embargo, la opción que siguió fue la de continuar en solitario con su estudio, tal y como había hecho hasta entonces. Incluso en sus últimos años, abandonó la vida confortable que disfrutaba en el castillo de Kumamoto, y vivió 2 años más en una cueva, en soledad, y dedicado a la contemplación y a escribir lo que había aprendido. Escribió que, cuando has comprendido el camino de la estrategia, no existe una sola cosa que no seas capaz de comprender, y puedes ver el camino en todas las cosas. De hecho, se convirtió en un maestro en casi todas las artes y artesanías. Realizó obras maestras de pintura en tinta, posiblemente más valoradas que las de cualquier otro pintor. Fue un experto en el arte de la caligrafía, realizó esculturas en madera, trabajos en metal, e incluso fundó una escuela de artesanos, Tsuba, las empuñaduras labradas de las espadas. También se dice que escribió poemas y canciones, aunque ninguno de estos se ha conservado en la actualidad. Sus obras estaban firmadas habitualmente con su sello, Musashi, y también con el sobrenombre de Mitin. Mitin significa 2 cielos, y es el nombre que dio a su escuela de estrategia. Tal y como escribió, estudia los caminos de todas las profesiones. Y evidentemente fue el primero en seguir su propio consejo. Musashi escribió sobre los diversos aspectos del Kendo, arte marcial de manejo de la espada, de tal forma que cada uno puede estudiar según su nivel. Un principiante puede sacar provecho a nivel de principiante, así como un experto puede captar sutilezas a nivel de experto. Su obra no se aplica solo a la estrategia militar, sino a cualquier situación en la cual es necesario usar de la táctica. Los hombres de negocios japoneses usan el libro de los 5 anillos como un manual de gestión empresarial, desarrollando campañas de ventas tal y como si fuesen operaciones militares. Y que funcione bien o no, depende simplemente de lo bien que se hayan comprendido los principios de la estrategia. Introducción. El libro de los 5 anillos es uno de los textos más importantes sobre la lucha y la estrategia surgido de la cultura guerrera japonesa. Escrito originalmente no solo para los hombres de armas,
pretende explícitamente simbolizar procesos de lucha y de maestría en todos los campos e intereses de la vida. El libro de los 5 anillos fue escrito en 1643 por Musashi Miyamoto, duelista invicto, samurái sin señor y maestro independiente. Musashi fue un hombre de armas profesional nacido en una larga tradición de cultura marcial que al final llegó a dominar la totalidad de la política y de la sociedad japonesas. Sus intuiciones son relevantes, no solo para los miembros de la casta militar gobernante, sino también para los dirigentes de otras profesiones, así como para las personas en búsqueda de la maestría individual en cualquier camino de la vida que escojan. Puede verse el surgimiento y el fortalecimiento de la clase samurái en Japón en dos términos utilizados para referirse a sus miembros, samurái y bashi. La palabra samurái procede del verbo japonés saburao, que significa servir como ayudante. La palabra bashi es una palabra chino-japonesa que significa pequeña aristocracia armada. La palabra samurái fue utilizada por otras clases sociales, mientras que los guerreros se llamaban a sí mismos mediante el término más digno bashi. El Japón de la era Tokugawa fue dividido en más de 200 baronías, que fueron clasificadas según su relación con el clan Tokugawa. Los varones eran controlados por ciertos métodos, que incluían la regulación del matrimonio y de las herencias, el intercambio de territorios y un elaborado sistema de rehenes. Las baronías fueron obligadas a minimizar sus contingentes de guerreros, lo cual produjo que un gran número de samuráis quedasen sin empleo, y fueron conocidos como ranin, u hombres errantes. Muchos de los samuráis privados de sus derechos se hicieron maestros de escuela, médicos o sacerdotes. Algunos más continuaron practicando las tradiciones marciales y enseñándolas a otros. Algunos más se convirtieron en bandidos y criminales, hasta llegar a ser posteriormente uno de los problemas sociales más graves de la última parte del periodo Tokugawa. Algunas características del libro de los 5 anillos provienen del hecho de que Musashi Miyamoto fue un samurái sin señor y siguió una carrera como duelista y como maestro independiente de artes marciales. Titulado con más propiedad el libro de las 5 esferas, la obra de Musashi Miyamoto está dedicada a la guerra como una empresa puramente pragmática. Musashi censura la teatralidad vacía y la comercialización de las artes marciales, centrando la atención en la psicología y los movimientos físicos del asalto letal y de la victoria decisiva como esencia de la guerra. Su enfoque científicamente agresivo y absolutamente rudo de la ciencia militar, aunque no es universal entre los practicantes de artes marciales japonesas, representa una caracterización altamente concentrada de un tipo particular de guerreros samuráis. Aunque alrededor de sus espectaculares hazañas se formó una gran leyenda, poco se sabe con certeza de la vida de Musashi Miyamoto. Lo que él cuenta de sí mismo en el libro de los 5 anillos constituye la principal fuente de información histórica. Mató a un hombre por primera vez a los 13 años, y por última vez cuando tenía 29. En algún momento abandonó aparentemente la utilización del verdadero sable, pero continuó infligiendo heridas mortales a sus adversarios hasta el final de su carrera guerrera. Musashi pasó las 3 últimas décadas de su vida perfeccionando y enseñando su ciencia militar. Se dice que nunca se peinó, tomó un baño, se casó, construyó una casa ni crió ningún hijo. Aunque también se instruyó en las artes marciales, como recomienda hacer a todo el mundo. El mismo Musashi siguió básicamente un camino ascético de guerrero hasta el final. Nacido en la lucha, educado en el combate mortal, testigo en definitiva de una transición hacia una política de tiempos de paz en una escala sin precedentes en la historia de su nación, Musashi Miyamoto abandonó una vida ordinaria para ejemplificar y transmitir los elementos esenciales de las antiguas tradiciones marciales y estratégicas. El primero de estos principios básicos es mantenerse internamente tranquilo y claro, incluso en medio del caos violento. El segundo es no olvidar la posibilidad del desorden en tiempos de orden. Como guerrero de 2 mundos muy diferentes, un mundo de guerra y un mundo de paz,
Musashi se vio obligado a practicar ambos aspectos fundamentales de la vía del guerrero de una forma intensa, añadiendo a su trabajo una decisión y una velocidad que difícilmente pueden ser superadas. Desde que los samuráis tomaron el poder en Japón, siglos antes de que Musashi naciera, los budistas habían estado intentando civilizar y educar a los guerreros. Esto no significa que la casta samurái en general lograra ser imbuida de la iluminación budista, o ni tan siquiera del espíritu budista. Una de las principales razones de esto fue que los budistas habían estado ocupados, no solo intentando civilizar a los samuráis, sino también intentando clarificarse y solventar sus propias contradicciones. El budismo estaba muy ocupado en las tareas de enterrar a los muertos, acoger y educar a los muchos niños huérfanos producidos por la guerra, la pobreza, o que eran abandonados por ser hijos ilegítimos, y en dar refugio a las viudas abandonadas o que sufrían abusos. En consecuencia, en la relación entre el zen y los samuráis, el maestro no se dejaba llevar por el nivel del estudiante. Sí, como ha sido sugerido por algunos apologistas, las artes marciales han de ser consideradas como la forma más elevada de estudio en Japón. Los maestros zen habrían sido los estudiantes de los guerreros, y no al revés. El dominio prolongado del Japón por la casta guerrera fue una anomalía en los asuntos humanos, como queda reflejado por su discordancia con los ideales nativos japoneses y en general con las ideas sociopolíticas de Extremo Oriente. Por la forma en que se estableció el gobierno militar por medio de la fuerza, este quedó destinado a adecuar los ideales sociales y filosóficos tradicionales que decía profesar.